Sergio Martínez Campos es graduado en Ciencias Ambientales con máster en Microbiología. Actualmente realiza el doctorado en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos en la Universidad de Alcalá. Su temprano interés por la divulgación científica lo ha llevado a codirigir un blog llamado Divulga Medio Ambiente, en el que junto con sus colaboradores intenta acercar a la sociedad todo tipo de temas medioambientales, incluyendo políticas legislativas, problemas de contaminación, residuos, catástrofes históricas y curiosidades relacionadas con la flora, la fauna, el clima y las energías renovables, entre otros, de forma amena y comprensible para todos los públicos. Bueno, pues tras acabar la carrera terminé finalmente el máster y empecé a hacer mi doctorado. Y en ese momento vi que en general oímos constantemente las dos palabras medio ambiente como tal, pero nadie sabe realmente en qué consiste el medio ambiente. De hecho, nuestro primer artículo básicamente fue ¿qué es el medio ambiente? Porque preguntábamos a la gente por ahí que estaba fuera de nuestra temática y no tenían ni idea. Y es algo bastante chocante cuando ves constantemente las noticias. Entonces, con una amiga mía llamada Sonia Vega, yo empezamos a comentarlo, a hablarlo, a decir, oye, y si lo acercamos a la gente común esta temática, intentamos hablar de distintos temas de un poco así sencillo, que sea dinámico y que sean temas cortitos para que se pueda leer cuando vas en el tren, cuando vas en el metro, cuando estás un rato aburrido. Y lo vimos buena idea. Entonces empezamos a crear este pequeño blog y la verdad nos lo pasamos muy bien porque cogimos distintas temáticas de medio ambiente y lo intentamos acercar de una manera comprensible y que sea fácil, con vocabulario sencillo, pero que tampoco aburrida, o sea, no un testazo de 5 páginas. Empezamos con la idea del blog básicamente porque ninguno teníamos idea de edición de vídeos ni ese tipo de temas, por lo cual nos limitaba mucho el tema de YouTube. TikTok en la época, porque el blog tendrá ya 3 años, empezó, no existía, o sea, era imposible acceder a TikTok y Twitter se nos da bastante mal. Entonces empezamos un poquito con Instagram, como ya comentamos, haciendo las fotografías y las ilustraciones hechas por Sonia, que después como se unió nuestro amigo Gonzalo, también dibujaba bastante bien, las incorporamos y nos parecía buena idea por lo dicho. Te aburres en el metro, te aburres en el tren, coges el blog y lo vas leyendo poco a poco. Dices, pues mira, este tema es interesante, es de actualidad, voy a echarle un vistacillo. Los temas los seleccionábamos de dos maneras. Por un lado, mirábamos temas de actualidad que tuvieran mucha influencia, o sea, que estuvieran muy demandados en ese momento. O por otro lado, efectivamente íbamos un poquito a nuestro gusto, a lo que nos digamos en el momento. En otros casos, por ejemplo, simplemente efectivamente nos basamos en nuestra investigación. De hecho, yo hice un artículo de los microplásticos, cómo se pegan en los plásticos, que al final los microorganismos cómo se pegan en los plásticos, que es mi tema. Pero en otras ocasiones simplemente eran temas que nos gustaban. Pues salía en la tele el reciclaje, las 3 R's. ¿Cómo van a ser 3 R's? Hay muchas más R's. Entonces hacíamos un artículo en el cual íbamos explicando todas las R's y efectivamente cómo funcionaba realmente el reciclaje. O la gente no sabe dónde acaba el agua. Pues vamos a hacer un artículo de efectivamente qué pasa una vez el agua sale por nuestro váter o por cualquier lado y lo explicábamos. Y eran temas que se nos iban ocurriendo y lo que hacíamos, como éramos varios en ese momento, era repartirnos los temas y luego los revisábamos conjuntamente. Y así todos quedábamos satisfechos y un poquito discutíamos del blog, de cómo lo acercábamos al público. O sea, la premisa inicial del blog era dedicarle, subir un artículo semanalmente. Y luego teníamos página de Facebook, página de Twitter y página de Instagram. Twitter no supimos muy bien cómo abordarlo, de hecho todavía no tengo feedback con él, pero Instagram y Facebook intentábamos más o menos manipularlo a diario. Luego, al subir un artículo semanalmente y al ser principalmente tres autores, lo que hacíamos es cada semana uno se dedicaba a un artículo. Durante el resto del tiempo íbamos corrigiendo el artículo los demás, o sea, lo iba subiendo a Blogger y le íbamos echando un vistazo hasta que llegaba la fecha de publicación. Y luego lo que hacíamos que normalmente teníamos varios colaboradores. Por ejemplo, Guillermo Bernal tenía una sección así como mensual cada 2 meses
que lo que se dedicaba era a explicar un poquito grandes destrozos del medio ambiente a lo largo de la historia. Entonces abordaba temas, hay un artículo que a mí me encantó, que explicaba la problemática de los elefantes de guerra. O sea, cómo se llegaron a domesticar, realmente la influencia que tuvieron en las guerras de tan famosas películas y al final el gran daño que se hizo al medio ambiente con eso. Luego teníamos otra compi de voluntariado que se llama Marta Casado, que también hizo una carta al voluntariado ambiental, un poquito explicando lo bueno que era el voluntariado a la gente. Entonces esa semana era un poquito de descanso entre comillas y le echamos un vistazo, pero al final el que se encargaba era el invitado. Pero a lo mejor entre redes sociales y eso, 1 hora al día caía seguro, y cuando te tocaba la semana del artículo eran 15 días de estar 2 horas empollando. Más que nada porque encima intentábamos siempre poner bibliografía por si la gente tenía curiosidad de algo más. Entonces que podía cliquear, buscar más información y que no fuera el típico blog de bueno, suelto mis cuatro ideas y ala, la gente que se busca la vida, sino que intentábamos constatar que lo que decíamos era cierto y que teníamos buenas fuentes científicas, tanto artículos como otras fuentes bastante veraces en su tipo de aspecto. En este tema soy un poco hater, la verdad. Por un lado, los medios de comunicación, como podemos ver al poner cualquier cadena, versan sus temas en el alarmismo, intentar asustar para que la gente lo vea o lea o le llame la atención para comprar el producto. Por ejemplo, ahora con el COVID, lees 200 noticias del COVID, que efectivamente lo único que hacen es generar alarmismo. Por ejemplo, las vacunas producen muertes. La gente se asusta, no se vacuna y efectivamente luego a los 5 minutos dicen, pero hay que vacunarse, es bueno. Entonces, el tema medio ambiente. Por ejemplo, hace poquito salió una noticia que estuve yo siguiendo bastante, que fue un vertido de aguas residuales que tenían radiación en Estados Unidos, del posible efecto, de que haya habido una fisura en el sistema y tal. Lo leí una vez, no he vuelto a saber nada más. He estado buscando apostas, o sea, no he sido alguien pasivo que ha visto la noticia y ha dicho, bueno, sigue actualizando, no. He estado buscándolo concretamente y no he encontrado más. El nivel de pasotismo hacia el medio ambiente es mínimo. O en casos muy concretos, como hace poco que salió un diputado de Vox que dijo que ojalá se calentase más la tierra porque así menos gente moriría de frío. Ese tipo de cosas que crean alarmismo, que como sorprenden a la población, porque claro, uy, lo que está diciendo, o al contrario, es que claro, el cambio climático no es importante porque lo ha dicho un diputado. Me hacen pensar que el medio ambiente en general está muy mal valorado por los medios de comunicación, por un lado, y por otro lado, la falta de conocimiento de la población y la falta de interés, que es un agravante bastante significativo y que tenemos que considerar. Y por eso los divulgadores en este sentido tendríamos que hacernos notar, que hacernos valer más. Creo que para entender esta pregunta habría que hacer una aclaración. A nivel científico, los científicos que nos dedicamos plenamente a ello, tenemos el hándicap de que tenemos que conseguir proyectos o tenemos que conseguir becas o contratos a partir de artículos científicos. Divulgar en sí no nos da dinero. Es triste pensar de esta manera, pero es cierto, al final somos una persona más y tenemos que vivir y tenemos que comer todos los días. Entonces la divulgación, la gran mayoría de personas la hacemos por hobby, afición, porque nos da pena, nos da rabia que la gente no sepa todo el tiempo que le dedicamos. Entonces contamos con la premisa de que hay muchísima competitividad entre la población, por eso. Entonces, ya de partida, los mismos investigadores no consideran la divulgación porque es algo secundario. Al final, lo que les interesa es que te citen, que haya artículos y que se genere esa economía para poder luego conseguir otro puesto de trabajo, porque muchas veces son contratos temporales. Yo creo que lo primero que hay que hacer para empezar a ser divulgador es tener muy claro la idea que quieres contar, cómo enfocarlo. No vale ponerte, por ejemplo, a escribir artículos al tuntún o hacer vídeos al tuntún, porque eso, por ejemplo, a mí me pasó. Es muy importante evaluar el perfil que quieres dar. De decir, quiero hacer temas muy profundos de un tema concreto.
pues dedicarte a que tus temas sean profundos, serios, dar un perfil serio y tener un público objetivo claro. Por ejemplo, nosotros al principio tuvimos esa pequeña discusión de que no sabíamos cómo enfocarlo, si bien para ambientólogos o gente interesada en el medio ambiente que tenga cierto ya conocimiento del tema, o bien a un público amplio que tengamos en cuenta que no tiene ninguna idea de ello. Esto es positivo y negativo, porque claro, estás limitando al final. Al que sea experto se aburrirá y al que sea nuevo quizás se interese. Creo que eso es el principio clave. Segundo, esto es un trabajo constante. A mí, por ejemplo, al haberlo considerado como hobby, ahora al tenerlo totalmente abandonado, no abandonado, sino que publica hace poquito también un artículo y tal, pero es una faena porque le tienes mucho cariño, quieres seguir con ello y no puedes porque tienes otras obligaciones, básicamente que es la que te dan de comer. Entonces, si empiezas tienes que tener claro de cómo seguir. Y si necesitas ayuda, decirlo. Si necesitas colaborar con gente, decirlo. En mi caso, Divulga Medio Ambiente, siempre buscamos colaboradores, pues ahí está. Y por último, yo creo que la plataforma. Es muy clave decidirse por una plataforma y ver lo que necesitas para desarrollar esa plataforma. No vale ponerte un blog y que es lo que empezamos nosotros y empezarlo blanco, que sea soso o no. Hay que dedicar un cierto tiempo en ver qué tipo de blogs hay, si te interesa comprar una página web, si no, cómo llevarlo a cabo, cómo editar, todo ese tipo de fundamentos que la gente se piensa que es simplemente subir el artículo y ya está. Y a lo mejor te lleva 20 días sin exagerar, tenerlo todo claro para empezar ya a publicar, para que esté ya en un formato más o menos correcto y estable. Bueno, quería dar un último mensaje. Muchas gracias a Divulga NextGen por invitarme. Ha sido un placer colaborar con vosotros. Y luego abajo tendréis un poquito la descripción del blog por si os apetece colaborar. La idea es lo que os comento, dejarlo un poquito el blog y meterme un poquito en tema YouTube. Así que si alguno está interesado en hacer difusión de su investigación o acercar su temática de medio ambiente de una manera distinta o simplemente hacer un poquito de publicidad a su investigación, estamos aquí disponibles para llevarlo a cabo. Muchas gracias a todos por escucharlo y espero veros otro día.